Vamos a ver qué leo hoy. ¡Oh! Nightwing será una buena opción para hoy. ¡Oh, santo cielo! ¡Está roto! ¡No! Ningún cómic ha sufrido en la grabación de este vídeo. Lo visto es CGI puro. ¿O no? Vamos a ver, vuelvo y repito lo dicho ya 1000 veces, el cómic es un instrumento para narrar. Con ese fin tendré que usar todas las herramientas que tenga a su disposición. Bocadillos que se salgan de la norma, experimentar con las viñetas y la composición, jugar con el color y las tintas o que el formato nos aporte información sobre este. Por otro lado, los lectores de superhéroes estamos muy acostumbrados al sota, caballo y rey, a lo de siempre en cuestiones narrativas. Los capítulos sueltos no suelen traer muchas sorpresas con respecto al formato. Entonces, ¿qué ha pasado con Nightwing? Nightwing 87, por Tom Taylor, Bruno Redondo y Adriano Lucas, es a primeras una grapa normal, pero a medida que pasas las páginas ves que todo el escenario se mueve junto con las páginas y cómo la sucesión de estas van formando un solo dibujo horizontal. Es como si nos moviéramos con la propia acción, o lo que sería su homónimo audiovisual, un plano secuencia. Este número destaca porque usa esta herramienta como un experimento técnico para ver hasta dónde se puede llegar. Y sabéis que yo no suelo hablar mucho de los detalles de publicación, principalmente porque cada país tiene el suyo y podéis verme desde muchas partes del mundo. No obstante, y hasta donde sé, solo ECC Ediciones, la editorial que publica a DC en España, ha hecho esto de juntar las páginas creando una macropágina enorme pensada para arroparme por las noches. A ECC lo que le corresponde, han editado un cómic que se prestaba para eso y esta edición acordeón te permite ver sin interrupción todo el plano secuencia, haciendo que luzca muchísimo mejor, un placer para cualquier comiquero. No obstante, volvamos al plano secuencia. En el cine tenemos 1001 ejemplos, la famosa intro de uno de los nuestros que pasa por varios escenarios, la pelea de Oldboy a lo beat 'em up, la carrera de 1917, la escena del coche de Hijos de los Hombres, toda Birdman o en televisión el capítulo de la maldición de Hill House. Este recurso lleva usándose desde hace 70 años, pero hay algo que sigue llamando nuestra atención. No obstante, el cine y el cómic tienen sus pros y sus contras, y lo que hace uno no puede hacerlo el otro. Sus requerimientos técnicos son diferentes. En uno, los actores tienen que estar prevenidos y haber ensayado lo suficiente, mientras que en otro, la cámara del dibujante tiene que crear una línea de seguimiento. Espera, ¿qué es una línea de seguimiento? La composición de cómic y de una pantalla son muy diferentes. En el cine no ves más allá de lo que el autor quiere que veas, escoge los elementos necesarios y acota la información justa que desea mostrarte. En la viñeta ocurre lo mismo, es una cápsula de información donde el autor pone lo que quiere que veas, pero ¿y si no hay viñetas? ¿Cómo vamos a gestionar tanta información si la secuencialidad no está compartimentada en viñetas? O lo que es lo mismo, ¿cómo vamos a entender la historia? ¿Cómo se lee esto? La secuencialidad y por ende el orden de la información que tendremos que leer vendrán gracias a las líneas de seguimiento. En una pantalla hay varias formas de encuadrar y leer una imagen, pero siempre son las mismas dimensiones. Pero en el cómic, además de no tener unas dimensiones estándar para las viñetas, menos Watchmen porque se cree la más especial de la fiesta solo porque es una obra maestra de nada. Las viñetas pueden ser de una manera, o de otra, o de otra, o de otra, o de otra. Pero es que además de pensar en una composición para cada una de estas formas de viñetas, hay que pensar en una composición para la página, cómo van a ir haciendo contrapeso unas viñetas y unos globos de texto con otros para que la página se vea equilibrada y no quieras pegarte un tiro nada más verla. El plano secuencia en su mínima expresión podría ser por ejemplo un traveling. En el cómic hemos tenido varios ejemplos como una serie de viñetas con los personajes en el mismo punto pero con el escenario moviéndose, o por el contrario el movimiento de un personaje por un escenario que se mantiene inmóvil. También hemos tenido splash
page, ya sabéis, las ilustraciones que ocupan toda una página. Las líneas de seguimiento aquí son claras, es la línea de dirección que sigue el ojo, creando un camino de lectura que no saque al lector del momento. Hay líneas de seguimiento más evidentes que otras, y recurren a elementos como poner en grande lo primero que quiere que vea el lector, yendo de los detalles más grandes a los más pequeños, como por ejemplo los pósters de Star Wars. Las líneas de seguimiento son las que nos llevan por la página haciendo que la lectura sea fluida y no se detenga. Que por ejemplo tengas que hacer el acto de pasar la página interrumpe un poco el escenario y detiene un momentín la narración. Es como una pequeña expectativa. Por eso que la edición de ECC no se detenga en ningún momento porque no hay pasado de página hace que toda la acción vaya rodada y se lea a las mil maravillas. Bueno, voy a dejar de tirarle flores a ECC que no me ha patrocinado ni nada y además sus cómics son muy caros y muy jíbaros. Bien, este cómic de Nightwing combina el plano secuencia con la repetición de personajes sobre un fondo inmóvil y con las splash pages para crear una maravilla técnica de la narración del noveno arte. Si te está molando lo que te estoy contando y quieres darle una leída, aunque sea en su versión no acordeón, siempre puedes hacerlo libremente porque aunque sea el número 10 de este volumen, no necesitas nada para entender esta historia, puedes leerla como un one shot perfectamente. Aunque harías mal porque la serie mola que te cagas. Dicho esto, la historia no tiene nada del otro mundo, está bien contada, tiene su gracia y tal, no obstante la potencia de este cómic viene por su parte gráfica, así que veamos cómo un cómic puede representar un plano secuencia. Para empezar, la lectura occidental va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cosa que este cómic se carga precisamente por las líneas de seguimiento, haciendo que leas de arriba a abajo, como siempre, para luego leer de abajo a arriba, ya que entiendes que el personaje rompe con el estilo clásico de lectura. La línea de seguimiento es equilibrada, pues parte de una proximidad para luego alejar y acercar al personaje, rompiendo con la monotonía de una dirección beat'em up y dando una sensación de libertad y gracilidad al personaje de Nightwing, pues además es un equilibrista, quien va a tener más gracilidad que un equilibrista. Las primeras páginas son un tutorial para reeducar el ojo, con la variación de cercanía y lejanía y mostrando las líneas de seguimiento con algo tan evidente como un personaje, pues en este cómic seguimos a Nightwing. Además, como este cómic es sobre una persecución, da una sensación de velocidad y de carrera contra el reloj muy chula. La acción se desarrolla por la ciudad, mostrándonos las fachadas de los edificios en movimiento y el interior de las viviendas, haciendo que el cómic tenga sus escenas muy bien acotadas, cambiando de escenarios y de ambientes, y para seguir con esto, aquí el cómic comparte uno de los fines del plano secuencia audiovisual. El plano secuencia normalmente nos guía por varias estancias, dando una sensación de libertad, amplitud y casi creando un mapa en nuestra mente. La libertad de la que goza la cámara sirve para que entendamos el entorno por el que se ha de mover el personaje. En uno de los nuestros ves diferentes ambientes, cada uno con sus particularidades, y te da la sensación de que todo es más natural y está menos preparado, todo lo contrario de lo que es, dicho sea de paso. En el cómic, el ambiente, el escenario también queda perfectamente retratado. Sientes que Blue Haven, la ciudad, está viva, ya no solo por cómo se avanza por ella, sino por sus ciudadanos. No están ahí parados sin hacer nada, cada uno hace sus cosas, se deja entrever un carácter y una personalidad en cada uno de ellos. Esta mujer que hace yoga en el balcón puede que no aparezca en ningún otro número más, pero parece una persona real y no un simple maniquí para abultar la ciudad, al igual que por ejemplo esta pareja de aquí, la gente trabajando, los transeúntes con sus hobbies, los niños en el fuego y qué decir del tío que le presta la moto a Dick. Si es que con solo 2 frases ese tío ya te cae bien. Blue Haven se siente viva, en movimiento y añade riqueza al cómic. Me atrevo a decir que en este cómic Blue Haven es casi tan protagonista como Nightwing o más, y se beneficia mucho del formato al poder representar tantas caras de sí misma. Y llamadme tonto, pero me gusta que no siempre se ofrezca esta vista frontal, como por ejemplo en el puente, pues entiendes que no va en paralelo con la calle y esa perspectiva da aún más sensación de amplitud. Otra cosa que me gusta mucho de este cómic y que esta vez no se puede recrear en cine es que mantiene constantemente el efecto Big Picture, es decir, la imagen al completo como un todo de composición, y esto lo hace mediante la
las líneas de seguimiento. Digamos que estoy leyendo el principio y estoy siguiendo al personaje de Dick, hasta que algo lo interrumpe y quito mi atención de Dick y veo a los mafiosos que le disparan. Entonces ya he desviado mi atención de él para dirigirla a ellos, y estoy focalizando mi atención en un personaje, pero al ver a los matones tengo que echarme para atrás, echar un nuevo vistazo a la página y poner atención al entorno, pues ahora son dos elementos de seguimiento que el ojo debe seguir. En pantalla, poner dos acciones igual de importantes simultáneamente puede llegar a ser confuso. No pueden ser muy complejas o una atraerá más atención que la otra, pero en cómic puedes tener dos acciones o más simultáneamente, como aquí, donde al mismo tiempo vemos cómo los mafiosos se llevan a la perrita de Dick y a su vez vemos cómo este sube por la azotea, y ambas situaciones ocurren simultáneamente. El cine marca sus tiempos, la duración de cada plano es la que es, y si tienes que echar para atrás la película porque la composición no ha guiado tu ojo para que veas lo importante, es que alguien puede estar haciendo mal su trabajo. Pero en el cómic no. Como ya he dicho, en cómic las composiciones funcionan tanto en viñeta, o en este caso líneas de seguimiento, como en una composición a página completa, y ambas composiciones, línea de seguimiento y página, se complementan. En este caso puedes disipar las dos acciones para que el lector pueda ir hacia atrás y luego juntarlas ambas, juntando también ambos seguimientos y aportando esa big picture de la que os hablaba. Se centra en un personaje para luego alejarse y que el entorno se luzca, para nuevamente volver a centrarse en un personaje diferente. Es como agarrar, soltar y volver a agarrar. Es como un toma y daca visual, no hay monotonía lectora y el ritmo se vuelve mucho más divertido con este ir y venir visual. El foco de atención cambia y esto hace que haya más dinamismo. Por ejemplo, en el final, con Dick y Barb, también hay dos líneas de seguimiento y esto me encanta porque son más complejas que las líneas de antes. Juegan más con los tiempos y con las poses de los personajes. Algunos malosos están recibiendo los golpes cuando los personajes aún no han llegado a ellos, y todo esto se entiende perfectamente. Sabes qué camino están siguiendo a los dos héroes y a quienes han derrotado y cómo. Pues entiendes primero la dimensión de la sala, cuántos malos habían, qué pose tenían y qué han hecho. Además de que te da la sensación de que aunque lo has leído en 30 segundos, a los personajes les ha llevado nada más que 5. Además, como viene justo después de ese muro negro, se siente como una pequeña pausa, dando la sensación de golpe visual en el momento de la batalla, similar a esa sensación de cuando estás a punto de pasar la página y entonces ¡boom! Te sorprende porque hay una splash page. Además, es curioso cómo funciona el tiempo con esta narración. Podemos dividir este cómic en columnas temporales, meridianos, a falta de que se me ocurra un término mejor. Y ahora entiendes que el cómic mantiene una velocidad gracias a estas secciones verticales imaginarias, pero es que en el momento en el que el tío le da la moto a Nightwing, la página te hace retroceder forzosamente para saber qué dirección toma el protagonista, retrocediendo de meridiano. Así que reformula una vez más su narrativa creando dinamismo y adentrándose en otro entorno, en este caso el puente, y en una proximidad diferente con la cámara, pues está más lejos de lo que solía estar. Los juegos narrativos de este número son geniales y te dan un dinamismo que pocas veces había leído. Lucas, el colorista, marca muy bien cuando cambias de un ambiente a otro y sabe mantener la atención en Nightwing y los demás personajes, haciendo que el color guíe y nunca desconcentre al lector. Lo dicho, gráficamente creo que es un cómic muy notable que se arriesga a experimentar con la técnica. Ya habían habido otros precursores como Sandman Obertura, no obstante creo que este ejemplo le saca mucho más jugo. Es un cómic muy curioso que nos sigue enseñando que el cómic no son solo dibujitos en viñetas, sino que sus herramientas y sus formatos nos permiten seguir narrando y aportando, agrandando este arte y haciéndolo más versátil, y es algo que en lo personal reconforta mucho mi corazoncito friki.